Imagínense, tomó cuerpo humano, anduvo en la tierra con su cuerpo humano. Pero ese cuerpo humano de Cristo se convirtió en el depósito de todos nuestros pecados. Yo siempre lo he dicho, y déjemelo a mí creerlo, aunque usted no me lo crea. Pero fíjese que tengo la sensación que el diablo no le tenía tanto miedo o no le preocupaba tanto en que el Señor Jesucristo sanara a los enfermos de los espíritus de enfermedad. Que no le preocupaba tanto que le diera vista a los ciegos, que le restaurara la visión a los ciegos, que no le preocupaba tanto que el Señor resucitara muertos. Inclusive tengo la sensación que al enemigo no se inquietaba tanto porque el Señor expulsara demonios de aquellas personas que estaban endemoniadas. Y que todo eso lo hacía el Señor antes de ir a la cruz, a morir y a ser crucificado. Lo que sí le inquietaba al enemigo y a los infiernos es que el Señor fuese a la cruz. ¡Ja! Oiga lo que le estoy diciendo en esta noche. Y no es una doctrina, hermanos, es lo que yo creo, lo que a mí me hace entender este evangelio, que es el poder de Dios para salvarnos y liberarnos y hacernos como Él es. De que al enemigo no le inquietaba ni le preocupaba todos esos detalles que le he señalado cuando Él anduvo en la tierra. Es más, los demonios le reclamaban diciéndole: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Oiga eso. Los demonios conocen su tiempo de tormento. Y por eso se sentían inquietos los infiernos con Cristo en la tierra, que aunque era humano, no vivía conforme al sistema humano de la tierra. Porque para empezar, no tenía nexos con lo de la tierra. Esa fue una de las cachetadas. Eso fue uno de los knockouts que el enemigo jamás se podrá desprenderse de los infiernos. Que haya venido una particularidad de la esencia de Dios a la tierra y tomar cuerpo humano, hermanos, eso los infiernos no lo entienden. Y por esa razón, para ellos Cristo era un problema dentro de su reino, dentro del sistema de este mundo. Aleluya. Entonces, lo que más les inquietaba a ellos y donde el enemigo utilizó estrategias
muy minuciosas, de carácter sentimental, de carácter humano, de carácter emocional y de carácter espiritual, y ni en ninguna pegó una. Porque lo que ellos evitaban es que el Señor fuera a la cruz. ¿Por qué razón? Una, porque en su cuerpo Él llevó nuestros pecados. Su cuerpo se convirtió en un recipiente, se convirtió en un depósito de todos nuestros pecados. Él los tomó en su cuerpo y los llevó a la cruz. Y eso es lo que el enemigo le temblaba. Que el cuerpo de Cristo, cuerpo que tenía una sangre inmaculada, y me atrevo hasta a decirlo, sangre del cielo. No me pida versículos porque no los tengo, pero déjeme a mí cada día embarazarme de esta revelación para mí. Si usted la toma, pues amén, pero no se la estoy imponiendo, porque esto es lo que me ayuda a entender el misterio de la salvación de mi alma, de que Él llevó en su cuerpo mis pecados, los suyos y de todos los seres humanos de esta tierra o de este universo o qué sé yo. Pero Él llevó el pecado de nosotros en su cuerpo y los llevó a la cruz, y ahí los crucificó. Ahí los crucificó. Cuando su cuerpo fue crucificado, juntamente con su cuerpo crucificado, estaban crucificándonos nuestros pecados. El enemigo sabía eso. Y por eso es que lo tentó en el desierto. Cuando le dijo que comiera pan de las piedras que él convertiría en pan. Se le fue por lo más sensible, diría yo, en lo físico. El hambre, la necesidad de alimentarnos para que este cuerpo se mantenga con sus minerales y con sus calcios y con sus vitaminas necesarias. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego le tentó el alma sutilmente, lo llevó al pináculo del templo, lo sacó de esta Vía Láctea y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, lánzate para que te miren volar, para que sepan que tú eres el Dios. Lánzate, le dijo. Y le citó el Salmo 91, 11 y 12. Porque dice la Escritura que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Le tentó su alma, la fama, que lo miraran volar todos los universos,
que dijeran: qué campeón ese hombre, cómo vuela. La fama. El Señor no venía buscando fama. Y de ahí le tentó de una forma sutil su espíritu, porque quería que lo adorara. Y ofreciéndole reinos caídos, glorias de los reinos caídos que él mismo se había traído con su rebeldía cuando estuvo en el monte santo. Tremendo, hermanos, porque lo que él buscaba era desestabilizarlo para que no fuese a la cruz. Por eso que él, y discúlpeme que voy a poner el dedo en ese renglón, por eso es que a él no le inquietaba mucho el que el Señor hiciera eso, milagros, señales, prodigios, sanidades, ni que resucitara muertos, ni mucho menos que le sacara a sus demonios de muchos cuerpos endemoniados, sino que el Señor no fuese a la cruz. Porque ahí iban los pecados de nosotros. Ahí los crucificó. Y no solamente los crucificó, sino que también los sepultó. Y cuando se levanta, el Señor se levantó con un cuerpo nuevo. Ya no era el mismo cuerpo inmolado. Y ahí nos dio su victoria. Por eso es que nosotros, cuando entendemos esto, con facilidad nos vamos a desprender de todo aquello que quiera todavía seguir lancerando y permitiendo que nos extraviemos y cometamos errores y que descuidemos nuestra salvación. Porque cuando venga esa revelación de quiénes somos, entonces a eso, míreme, sí le tiene miedo el enemigo. El enemigo no le tiene miedo a usted, hermano y hermana, y usted que me escucha, porque usted duerma con la Biblia abierta en el Salmo 91, si él se lo sabe de memoria. A Cristo se lo dijo cuando lo tentó con lo escrito. El enemigo no se va a inquietar porque tú y yo no sepamos la Biblia. Al enemigo no le va a inquietar inclusive que tú y yo tengamos una buena, ¿qué diría yo en este caso? Un buen conocimiento de la palabra. Al enemigo lo que le va a inquietar es cuando tú te das cuenta quién eres en el Señor. Porque cuando tú te das cuenta quién eres en el Señor, vas a entender y vas a comprender que ya no eres esclavo del pecado, que ya no eres esclavo del resentimiento, del orgullo y de la vanidad. Aleluya. Que ya no eres esclavo de la rebeldía, que ya no eres esclavo de la soberbia, porque todos esos pecados que un día nos tuvieron a nosotros monitoreados, porque no teníamos la luz de Cristo, ni mucho menos su presencia, su Espíritu Santo que nos gobernase, hoy la tenemos. Y hoy podemos decirle a esos espíritus: soberbia, discúlpame,
Mi Jesús te crucificó en la cruz y te sepultó. Resentimientos, orgullos, ya no tienen arte ni parte en mí, porque Cristo los sepultó, los crucificó.